La OEA se reúne este martes para analizar la crisis social y política en Bolivia. En La Paz continúan los enfrentamientos entre seguidores y opositores del expresidente Evo Morales, quien partió hacia México después de que se viera obligado a renunciar a la presidencia. Tenemos información con nuestra corresponsal. Un nuevo bombardeo israelí sobre el este de Gaza mató a un importante líder de la yihad islámica. Baha Abu el-Lata y su esposa murieron y 2 de sus hijos resultaron heridos. El ataque desencadenó una respuesta con cohetes sobre Tel Aviv. En otro bombardeo de Israel sobre Damasco, el objetivo sería otro comandante islámico. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio apertura oficial a la segunda versión del Foro Anual sobre la Paz en París. El evento reúne a 30 mandatarios y líderes mundiales para hablar de cambio climático, desigualdades, desinformación y cibercrimen, entre otros. La creación del foro coincide con el aniversario del fin de la Gran Guerra. Tenemos información desde París. Bienvenidos a una nueva mañana de información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Hoy tendrá lugar en Washington una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la crisis en Bolivia. Esto tras la renuncia a la presidencia de Evo Morales, quien viajó a México, país que le concedió el asilo y que ahora estudia la solicitud de otros políticos bolivianos. Mientras tanto, los militares siguen en las calles y permanece la incertidumbre sobre cuándo podrá comenzar la transición hacia un nuevo gobierno. Barricadas en las principales vías de La Paz, los choques se estallan en las calles de la ciudad boliviana. Un día después que el primer presidente indígena del país anunciara su renuncia tras 14 años, una dimisión que calificó de golpe de Estado. La Paz es una ciudad que vive en miedo y los seguidores de Morales y sus detractores se enfrentan. Para el hombre que perdió las elecciones el mes pasado, el sosiego no es una forma de actuar. Aquí no se ha producido ningún golpe de Estado, sino por el contrario, una legítima y masiva movilización ciudadana, una auténtica primavera boliviana. Mientras tanto, la mujer que podría ser la próxima presidenta interina hizo un llamado entre las lágrimas para pedir el cese de la violencia. Los congresistas que estaban empezando a discutir la renuncia de Morales y el proceso de escoger al presidente interino tuvieron que ser desalojados y se reunirán el martes. Entre tanta incertidumbre, lo único cierto es que Morales viajó a México, país que aceptó su petición de asilo. El expresidente así lo avisó en sus redes sociales. En un último mensaje dijo que volverá pronto, con más fuerza y energía. Ampliamos esta información con nuestra corresponsal en Bolivia, Mary Vaca, quien se encuentra en la ciudad de La Paz. Mary, buenos días y cuéntenos, los enfrentamientos en las calles de las principales ciudades entre opositores y seguidores de Evo no se detienen. ¿Qué debería pasar para que cese la violencia? ¿Qué tal? Buenos días. Evidentemente, las ciudades de Bolivia han vivido 2 noches de zozobra y de terror porque grupos vandálicos y además grupos que se oponen a la renuncia del expresidente Evo Morales han salido a las calles a atacar algunas viviendas, a quemar alguna propiedad pública, a destrozar lo que encontraban a su paso. Sin embargo, anoche, a pedido de la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa, la senadora Yanine Áñez, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, ha decidido sacar a las fuerzas del orden a la calle para poner calma y orden en la ciudad. No se han producido enfrentamientos, lo único que ha ocurrido es que las Fuerzas Armadas y la policía han salido en operaciones conjuntas para que estos grupos vayan replegándose poco a poco. A esta hora puedo informarles que La Paz ha amanecido con un poco más de calma y de alivio. De hecho, ya se nota la circulación de algunos vehículos, cosa que era imposible hasta anoche. Mary, pero cuéntenos, el expresidente Morales ya salió rumbo hacia México. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir para que el país pueda organizar nuevas elecciones y quiénes serían los candidatos? El primer paso es que se reúna esta misma tarde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los parlamentarios están convocados para las 4 de la tarde, hora de Bolivia, y en ese momento lo que van a hacer ellos es leer en primera instancia la renuncia del expresidente Evo Morales y decidir si la aceptan o no. El consenso previo es que se va a aceptar esta renuncia. Luego, lo que va a hacer la Asamblea es designar a un nuevo presidente o a una nueva presidenta del Estado Plurinacional. También existe un previo consenso de que este
este cargo recaiga en Yanine Áñez, la senadora opositora del Beni, que en este momento es la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa. Posteriormente se tiene que designar a nuevos vocales electorales porque los actuales han sido apresados al ser acusados de un fraude electoral. Después de la elección de los vocales se convocará seguramente a las elecciones generales para los próximos meses. Luego tendremos recién un panorama político de saber quiénes van a postular. La oposición asegura que el primero que no debe estar en estas listas en todo caso es Evo Morales porque él ha perdido un referéndum el 2016. Es la información con Meri Vaca desde La Paz y continuamos, Meri, gracias con más noticias. Israel llevó a cabo un bombardeo selectivo la madrugada de este martes en Gaza contra el líder del brazo armado del grupo palestino Yihad Islámica, Baha Abu al-Ata, quien falleció en los hechos. El bombardeo aéreo orquestado por las fuerzas israelíes desembocó en un aluvión de ataques con cohetes desde Gaza, donde se realiza el funeral del líder de la organización apoyada por Irán. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que no está interesado en una nueva escalada de tensiones, pero que hará todo lo que sea necesario para protegerse. Marina Saldía nos cuenta más. Estos son los restos de la vivienda familiar del comandante del grupo Yihad Islámica, en el este de Gaza, tras el ataque selectivo orquestado por Israel, que acabó con la vida de Baha Abu al-Ata y su esposa e hirió a sus 2 hijos. El ejército israelí acusó al líder del brazo armado, denominado Batallones de Al-Quds, de ser el autor intelectual de los recientes ataques con cohetes contra la población y soldados israelíes. Vi a 2 personas muertas con mis propios ojos. Hay una gran pérdida material de automóviles y casas. La explosión fue grande. No es aceptable golpear un área civil tan grande. Cientos de seguidores marcharon en señal de duelo por las calles de Gaza, territorio gobernado por el movimiento Hamas, durante el funeral del comandante de 42 años. El ataque, que dañó una escuela cercana de Aknur, abre la puerta a una grave escalada de tensión militar entre Israel y los grupos palestinos en Gaza. El grupo islamista palestino amenazó a Israel por haber cruzado una línea roja y declaró el estado de emergencia. Tenemos que vengarnos y lanzar cohetes, todos los cohetes de los batallones de Al-Quds, que no dejen una sola protuberancia o incluso un solo edificio en pie. Varias carreteras, así como escuelas y comercios, permanecen cerrados en los alrededores de Gaza y el ejército israelí ha bloqueado el ingreso a la franja, tras reportar más de 50 cohetes disparados desde Gaza durante la mañana del martes. El ministro israelí Benjamín Netanyahu y el titular de defensa Naftali Bennett aprobaron la operación en el gabinete de seguridad y defienden cómo será su actuación en la escalada de violencia en la región. Hoy inició en París el segundo Foro por la Paz liderado por el presidente francés Emmanuel Macron, quien realizó la apertura oficial ante 30 mandatarios y jefes de Estado y de Gobierno, quienes se reúnen para hablar de cambio climático, desigualdades y desinformación, entre otros temas. El foro fue creado por Macron en 2018 para conmemorar los 100 años del fin de la Gran Guerra y el objetivo es construir un nuevo legado de paz para las nuevas generaciones. Nuestra periodista Erika Olavarría se encuentra en París para darnos detalles de la apertura del evento. Erika, buenos días, tardes ya para usted. Y Erika, ¿qué podemos destacar del discurso del presidente Macron en la apertura del foro? Buenos días, Liliana, lo decías tú, este es un foro que el presidente Emmanuel Macron se inventó, por decirlo de una manera, como una alternativa al foro económico de Davos o a la cumbre de seguridad de Múnich, un foro en que se juntan los estados con las organizaciones de la sociedad civil. El año pasado fue la primera edición en gran pompa, 70 jefes de Estado, Vladimir Putin, Angela Merkel aquí para lanzar esta iniciativa. Este año hay menos jefes de Estado, hay 30, por lo tanto justamente el llamado del presidente Emmanuel Macron fue a no acostumbrarse y alertó de que nuestro sistema político, económico mundial está en crisis, una crisis, dijo, sin precedentes, una crisis endógena que hay que trabajar justamente para él con el multilateralismo en contraposición al unilateralismo de China y de Estados Unidos, que por cierto vuelve a ser el gran ausente. El año pasado el presidente Donald Trump no estuvo aquí y este año no hay representación de Estados Unidos. Él dijo, nos comprometemos a que el próximo año haya representación. Erika, pero además cuéntenos cuál será la agenda para las próximas jornadas de este evento y para qué sirve específicamente este encuentro.
Bueno, Liliana, he perdido la comunicación, pero le puedo contar que aquí en esta Hall de la Villette, en este centro de eventos, hay más de 120 proyectos para trabajar por la paz en distintos aspectos, justamente como mencionaba usted, en la ecología, en la paz, en las nuevas tecnologías. Hay proyectos del mundo entero y América Latina está muy bien representada por Colombia, por México, pero también por Argentina, por Honduras y por Perú. Pues es Erika Lavarría, periodista de France 24 en París, y continuamos con más noticias. Emergencia en el este de Australia. Los incendios forestales que afectan la zona hace unas semanas se acercan a Sydney, una de las ciudades más grandes de la nación. El lunes las autoridades de Nueva Gales del Sur, estado al que pertenece Sydney, declararon el estado de emergencia mientras las condiciones climáticas dificultan la extinción de los focos de fuego. Hasta el momento, al menos 3 personas han perdido la vida, 100 han resultado heridas y los daños ambientales son incalculables. Joana Ciniegas nos informa. Una emergencia en el este de Australia que aún está lejos de acabar. El primer ministro del país, Scott Morrison, advirtió que todavía no es previsible extinguir los incendios forestales que azotan el este del país, por lo que pidió a los residentes seguir vigilantes. Todavía estamos muy lejos de quedar fuera de peligro en este caso, y el frente de fuego que se extiende desde la costa de Nueva Gales del Sur repercutirá en las áreas que hoy han sido consideradas catastróficas. El aumento de la temperatura, el ambiente seco y los fuertes vientos complican la extinción del fuego. Los bomberos informaron este martes que más de la mitad de los focos de llamas que permanecen activos están fuera de control. Actualmente tenemos 71 incendios, 40 de ellos no están contenidos, 8 están en alerta de emergencia. Hay uno más que se producirá mientras hablamos y otros 10 que están en vigilancia. Miles de personas abandonaron sus hogares en las últimas horas ante la intensidad del fuego. Los incendios forestales son una amenaza común en el verano australiano, pero la ferocidad este año ha sorprendido a muchos. Los bomberos confirman que las llamas han sido causadas por condiciones extremas después de 3 años de sequía en partes de Nueva Gales del Sur y Queensland, los estados más afectados. La policía antidisturbios francesa intenta dispersar a los manifestantes independentistas catalanes que han bloqueado durante casi 24 horas una importante carretera que conecta la región española con Francia. La Gendarmería francesa detuvo este martes a 18 personas por bloqueo del tráfico tras la intervención policial iniciada esa misma mañana. Según fuentes confirmadas por la agencia EFE, se trata de un grupo de españoles que han sido remitidos al Tribunal de Gran Instancia de Perpiñán. La agencia de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 ha publicado su último informe en el que confirma que Irán ha intensificado su actividad de enriquecimiento de uranio y que sigue sumando a la lista de incumplimientos. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, condenó este comunicado de Europa y aseguró que es el bloque el que no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones. Veamos el informe. Niveles de enriquecimiento de 4,5%, más allá del 3,67% del que Irán tenía permitido alcanzar por el acuerdo nuclear que alcanzó en 2015. Estos son los hallazgos del último informe trimestral del Organismo Internacional de Energía Atómica. Acabo de informar a la Junta de Gobernadores de la OIEA sobre la reanudación del enriquecimiento de uranio en Fordow. Esta información ya había sido entregada por el presidente de Irán, Hassan Rouhani, la semana pasada. Este porcentaje de enriquecimiento sigue siendo muy inferior al nivel del 90% necesario para desarrollar un arma nuclear. Sin embargo, el informe de la OIEA reveló la detención de uranio en un sitio no declarado a la agencia y la instalación de centrifugadoras más sofisticadas que permitían acelerar la producción de este combustible nuclear. Queremos mantener el acuerdo, pero Irán finalmente tiene que volver a sus compromisos y respetarlos. De lo contrario, estamos listos para usar todos los mecanismos incluidos en el tratado. Entre esos mecanismos estaría el fin de las sanciones reducidas dirigidas a Irán. Desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo en mayo del año pasado y volvió a imponer sanciones contra Irán, la República Islámica ha tratado de reducir sus propios compromisos con el objetivo de incrementar la presión sobre Europa para que cumpla sus promesas, centradas en revertir las medidas de Estados Unidos que afectan la economía del país asiático. Finalizamos con imágenes que nos llegan desde Sudán del Sur, donde se están construyendo nuevas aulas de clase para que más niñas asistan a la escuela.
La iniciativa intenta promover la escolarización de más niñas en la ciudad de Rumbek y cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. El objetivo principal es combatir el matrimonio infantil en un país donde más del 50% de las niñas resultan casadas antes de cumplir los 18 años. Así finalizamos esta emisión en France 24, pero ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com con información actualizada de América Latina y el mundo y preparada por nuestro equipo periodístico. Quédense con nosotros, tenemos más para ustedes. Esto es France 24.